Entonces, un poco yo la reforma la reduciría, no sé si me estoy pasando reduciendo o resumiendo, pero bueno, pilares, realmente sí, porque buscas, pero bueno, al final tenés el Real Decreto y poquito, salvo en el tema de contratación, que si queréis nos metemos un poquito, sin entrar en cada tipología de contrato, pero sí un poco qué panorama tenemos, porque... Sí, si quieres contarnos así, digamos, a grandes rasgos estructurado, cuáles son los mayores cambios que se han producido en la contratación, sin entrar en detalle a cada contrato, pero sí que analizando un poco el global. Perfecto, porque tenemos lo primero, titular, el contrato de obra desaparece, ¿no? Contrato de obra ya, bueno, ya no, luego vamos a ver, vamos a establecer el calendario de vigencia, ¿vale? Que a las empresas os preocupa mucho y, bueno, los asesores aún más, que somos los que controlamos esta contratación y que estén dentro de los plazos o no. De momento, no nos han hecho correr ya de un día para otro, ¿vale? Y tenemos distintos escenarios. Entonces, aquellas empresas que tienen contratos en vigor antes del 31 de enero, perdón, de diciembre, 31 de diciembre, que es cuando entra en vigor este Real Decreto, se van a seguir rigiendo por la regulación que teníamos anterior, ¿vale? A que se publicase este Real Decreto, tanto en requisitos como en tiempos máximos de duración. Si nosotros teníamos un contrato eventual o un contrato de obra en vigor que te permitía hasta 3 años, podremos continuar con ese contrato de obra hasta los 3 años, siempre que se haya celebrado antes del 31 de diciembre de 2021. Los contratos que se celebran a partir de aquí, pues hasta el 30, no sé por qué no era hasta el 31, pero bueno, como van por meses de urgencia, hasta el 30 de marzo, se van a regir en cuanto régimen de requisitos, de todo, por la regulación que tenemos anterior, pero no se van a poder realizar por más de 6 meses. Por lo tanto, si nosotros hacemos un contrato de obra, no va a poder durar más de 6 meses. Si hacemos un eventual por circunstancias de la producción, del anterior, tampoco. Y a partir del 31 de marzo ya tenemos que estar todos actualizados, por lo tanto, las empresas tienen que utilizar muy bien este periodo y el conocimiento que tienen de su empresa para saber qué necesidades van a tener, cómo es un ciclo productivo ordinario, qué eventualidades pueden tener, porque vamos a tener poco juego. El segundo titular es que lo que se pretende es, bueno, toda la contratación. Yo siempre os lo decía en otros, cuando hablamos de contratación temporal, que realmente existe un contrato que es indefinido. Para poder hacer los anteriores contratos temporales teníamos que tener una causalidad, ¿no? Que era como una afirmación muy bestia, pero que ya se daba. Pues ahora esto lo potencia, se potencia la contratación indefinida. Ya lo teníamos, porque si no cumplían los requisitos volvíamos a lo mismo. Lo que pasa es que ahora las sanciones son superiores y sobre todo que estamos más limitados, porque lo han reducido dentro de la ley. Entonces, segundo titular es que lo que se pretende es que se potencie el contrato fijo discontinuo, que estaba un poco en el olvido. Bueno, hay en sectores que no estaban nada en el olvido, como son escuelas, colegios, hostelería. Hay ciertos sectores, empresas de turrones, por ejemplo, ¿no? O de helados, ¿no? Que solamente trabajan X pues, para atender esta demanda, aunque ahora comemos helados a cualquier época del año y turrones también, pero bueno, es verdad que se dispara esa producción y hay ciclos productivos muy marcados, ¿no? Ahí sí que era muy habitual utilizar este contrato fijo discontinuo, pero en otros sectores no se tiraba mucho de esta contratación. Pues ahora se pretende que prevalezca el contrato fijo discontinuo, ¿vale? Y una regulación muy específica que vamos a tener en cuanto a información a los representantes de los trabajadores, de los puestos ocupados o no. Bueno, hay que hacer, esto es lo de menos también, su contratación como fijo discontinuo. Lo más importante que está aquí en debate es que un fijo discontinuo está en debate porque los distintos profesionales que hablamos ya empezamos a estar con criterios distintos, que es muy típico, ¿no? Lo preguntas a uno, luego te preguntas a otro, ¿no? Yo voy a dar el mío porque yo es lo que he interpretado del Real Decreto. En cuanto a los fijos discontinuos, que igual esto os lo tengo que decir, poner una cuña en esto que he dicho, o un tomate, o no sé qué queréis hacer, si he metido la pata, pero bueno, dar mi criterio, pero es un tema que está controvertido, que el otro día también en una conferencia de un inspector de trabajo tampoco dejó claro. Entonces, los fijos discontinuos matiza en el artículo 16 que se reforma del Estatuto de los Trabajadores, que tendrá en cuenta la antigüedad real de ese fijo discontinuo, de que hizo su primera contratación fijo discontinuo, a efectos de derechos de antigüedad, ¿vale? Y pues, los derechos que fijan los convenios colectivos para pedir una excedencia para la antigüedad económica, ¿no? Ahí, para mí, sí que se tiene en cuenta
esa antigüedad independientemente de los periodos de actividad y de inactividad que tenga este fijo discontinuo. Pero para mí, si sigue manteniendo en vigor, veremos a ver si esto ya se matiza más o no y queda más claro, que para el cálculo, por ejemplo, de una futura indemnización, solamente se va a tener en cuenta los periodos de actividad como se hacía hasta la fecha, ¿vale? Es un tema muy controvertido que está bien, bueno, que lo saquemos aquí para, si alguien quiere opinar y dejarnos notas y estas cosillas, pues esto. O mismamente os dejo una nota yo dentro de un mes o 15 días, o 7, y Diciendo lo contrario. el bonificado criterio, pero bueno, que aquí hay un poco discusión, ¿vale? Entonces luego nos quedamos, que es muy interesante también, con las modalidades que tenemos actualmente, las citamos para un poco, actualmente no, las que vamos a tener a partir del 31 de marzo de 2022, ¿vale? Y tenemos nuestro anterior contrato eventual por circunstancias de la producción, que era el contrato, hazme un contrato temporal, ¿no? Como así, pues este contrato va a seguir con unas variantes que las vamos a ver ahora. Seguimos teniendo el contrato que antes se llamaba interinidad y ahora se llama de sustitución, que casi es más claro el nombre que no la palabra de interinidad, pues nos la han cambiado ya, ahora se va a llamar de sustitución. Que es muy interesante porque me parece algo que era como muy también, que tenías que decir a las empresas, te miraban como diciendo, no entiendo lo que me estás diciendo, que era, tú contratabas a alguien para sustituir a otra persona con derecho de reserva de puesto de trabajo, y bueno, si es una incapacidad temporal, pues está claro que no van a coincidir al inicio, porque si está enfermo ya tiene la baja, pero sí que a la vuelta le tienes que hacer un pequeño traspaso, ¿no? Pues antes era, no pueden durar porque no se convierte en indefinido, tienen que estar sin tener solapamiento estos dos trabajadores en la empresa. Pues ahora nos lo permiten ya en ley, además, o sea, ya lo tenemos introducido en estatuto, pero con un tiempo máximo de 15 días, ¿vale? Hay 15 días que servirá para este intercambio de información, etcétera. También van a permitirlo para el contrato de sustitución, para sustituir esas jornadas que otros trabajadores las hacen a jornada parcial. Vamos a pensar en un PAPI a tiempo parcial, pues podemos contratar a alguien para cubrir esa jornada que no nos hace el trabajador que está con su jornada reducida. Y también nos matizan que para cubrir un proceso de selección nos lo limitan en el tiempo, porque bueno, se eternizaba la causa. Entonces ahora cuando hacemos un contrato de interinidad mientras tenemos un proceso de selección en la empresa, no va a poder durar más de 3 meses este contrato de sustitución. Estas son las novedades más importantes del tema de interinidad. Y queda la incógnita de saber si se van a mantener las exoneraciones o no, que estamos todos tan acostumbrados. Me imagino que sí, pero también está ahí, de bonificaciones en el caso de los contratos de sustitución de las mamis, de los papis que están de baja, pues queda pendiente saber qué va a pasar con estas exoneraciones, si se van a prorrogar o no, ¿vale? Y entramos ya, vimos ya la posibilidad de sustitución, ¿no? Que desaparece el de obra y que nos queda, si queremos algo temporal, ir al de circunstancias de la producción, el contrato temporal como lo teníamos antes. Aquí tenemos una limitación importante en cuanto a tiempos, ¿vale? El contrato temporal ya no va a poder durar, bueno, se divide en dos, ¿no? Vamos a tener el de circunstancias de producción para estos sucesos imprevisibles que nos ocurren de repente y no teníamos previsto en nuestro ciclo productivo ordinario, que en este caso, que es el que conocemos hasta ahora, casi siempre como se utilizaba hasta ahora, que era, pues sucede algo en la empresa que no puedo cubrir con la plantilla que yo tengo fija en la compañía y tengo que incrementarla puntualmente para cubrir ciertas tareas. En este caso, la duración ya máxima va a ser de 6 meses, salvo que los convenios colectivos nos permitan 12, pero tenemos que esperar a la negociación colectiva. Ya no hay en periodos de referencia, que antes eran de 6 meses en un periodo de 12. Ahora no, ahora son 6 meses, ¿vale? Y lo más novedoso, que había mucha discusión, bueno, hubo mucha discusión hasta que intervino el Supremo y ya lo zanjó hace tiempo, pero que ahora nos lo introducen en ley, es que se utilizará también para cubrir vacaciones. Se podrá utilizar. Antes era que se utiliza el de sustitución para cubrir vacaciones o el temporal. ¿Está permitido o no? ¿Es algo previsible, imprevisible dentro del ciclo productivo? Pues ahora nos permiten introducirlo en estas circunstancias de la producción de 6 meses máximo, ¿vale? Que es por razones ocasionales o imprevisibles. Y lo introducen aquí la posibilidad de realizar un contrato para sustituir vacaciones, ¿vale? Entonces, bueno, en esto ya es algo claro, que siempre había un poco tal y si la causa... Vacaciones de un empleado, o sea, ¿tiene que ir ligado al empleado o no hace falta? Vacacional, por ejemplo, dices, bueno, pues ahora en el departamento de diseño tengo un ciclo que empiezan en marzo, la temporada fuerte, cuando son muy marcadas, ¿no? Puedes utilizarlo para un trabajador concreto, pero generalmente
yo lo utilizaría dentro de la flexibilidad porque si no tienes que andar dando bajas y altas, y así introduzco algo que es súper importante a nivel de costes de las novedades, es que ahora los contratos que tengan una duración inferior a 30 días se penalizan con una cotización extra, aparte de la que teníamos que hacer, una cotización extra de unos 26,57 euros por cada contrato. Entonces, mucho ojo que esto va a cambiar la dinámica de muchas empresas que contrataban pues, periodos. Tengo 3 días, tengo un ciclo productivo muy alto en fábrica, contrato 4 días, 5, 6, 15. Ahora no, es que si es menos de 30 tenemos una penalización. ¿Vale? Entonces, para vacaciones yo os aconsejaría que tiréis, uno, por costes ya, si tenemos este pero también por organización interna, ¿no? Porque si no es, viene, va, ¿no? Ahora viene otro de vacaciones, pues intentar en esos calendarios vacacionales que son más amplios de verano, que es cuando más la gente lo pide, o navidades, pues tirar de esta contratación. Y luego introducen dentro del contrato temporal el que es para sucesos que son previsibles dentro de la empresa. Por ejemplo, imaginemos una tienda, un comercio, ¿no? Llegan las rebajas. Las rebajas. Por ejemplo, correcto, o sea, lo justo. Entonces aquí nos abren la puerta a un contrato temporal también, que tienes que reforzar tu plantilla, pero aquí vamos a tener que hacer un encaje de bolillos entre todos, la empresa y el asesor, porque uno, no puede tener una duración, ese contrato que tú haces con ese trabajador no puede tener una duración superior a 90 días en el año natural, ¿vale? O sea que ya nos tenemos, contratas algo y dices, vale, año natural, computo. Y no pueden ser continuados. O sea que si las rebajas no suelen durar tanto, pero bueno, si durasen las rebajas 3 meses, pues no puedes tener solo a ese trabajador durante los 90 días continuados, ¿vale? Sí, en el año natural te permite pues, para las de verano y para las de invierno separadas y que no sumen los 90 días, salvo que las rebajas de enero empiecen dentro de un año que ya no es natural, que es enero, entonces, bueno, volvemos a computar, ¿no? Por eso que yo lo que aconsejo es que ahora que tenemos toda esta reforma encima de la mesa, lo importante es que abramos los ojos reales a la empresa, que muchas veces no lo queremos ver, ¿no? Queremos hacer contrataciones temporales, no queremos oír otra cosa, pero ahora sí, ahora tenemos que estructurar muy bien nuestra contratación, ver qué trabajadores estamos repitiendo o qué periodos tenemos de mayor incremento, pues queremos tirar de unos fijos discontinuos, por ejemplo. Igual es que nos vamos con fijos discontinuos y cubres, porque ya tienes esa formación. Luego ya vienen mis opiniones personales, ¿no? Es verdad que, bueno, pues que todas estas medidas vienen un poco para potenciar la estabilidad en el empleo, y un fijo discontinuo, bueno, pues sí, es verdad, tienes un fijo discontinuo, pero tienes periodos de inactividad. Esos periodos de inactividad te los cubre el Servicio Público de Empleo. Claro. Entonces, no sé, a nivel de costes, no sé si esto la gente se lanzará a hacer estos fijos discontinuos. Los trabajadores quizás, pues si te ofrecen otro trabajo, te quedas sin ese fijo discontinuo. O sea que la figura del fijo discontinuo no le veo yo, la veo como muy fácil de utilizar en empresas con muy marcadas de actividad, o incluso empresas que no lo veían, que tenían un movimiento muy habitual, quizás ahora lo ven, porque tenemos que mirar la realidad, qué tenemos en nuestra empresa, qué nos ocurre. ¿Tenemos de verdad picos de producción? No tenemos. Hemos abusado de la contratación temporal y ahora tenemos que tirar por contratar y ampliar nuestra plantilla fija. Vamos a los fijos discontinuos, lo podemos matizar, porque no puedes hacer fijos discontinuos porque sí, tienes también que matizar porque hay una causa expresa y tiene unos requisitos formales que ahora no nos hemos metido en todo, pero realmente es muy importante ver qué sucede en tu empresa y no esperar que las causas de eventualidad las invente el asesor como solemos hacer, ¿no? Es importantísimo ahora, ya no solo por la limitación temporal. Además, no tenemos solo la limitación tope de estos contratos, hay un cambio brutal también en la regla de concatenación de contratos, ¿vale? Esta regla de concatenación de contratos, que fue fruto de la reforma del 2012, nos lo habían establecido que era un periodo, un trabajador no podía estar en la misma empresa bien contratado directamente de la empresa o bien por un contrato de puesta a disposición por una ATT, no podía estar más de 24 meses en un periodo de 32. Ahora nos los reducen, ahora nos vamos a 18 meses en un periodo de 24. Por lo tanto, si sumas ese contrato y, lo importante, computan los de interinidad, que antes no computaban. Entonces, si ahora haces una de interinidad, luego haces otro por vacaciones y otro por rebajas, que has tirado con un trabajador, suma porque no te pueden superar 18 meses en un periodo de referencia de 24. Si no, sería automáticamente, había una presunción de ser un contrato indefinido. Entonces, bueno, al final hay que mirar todos los contratos que no sean indefinidos para las empresas. Todos. Ahora ya, y aparte, bueno, también que seguro que muchas empresas ya lo están viviendo también,
ahora está todo automatizado, esto estamos acostumbrados, es la nueva era, ¿no? Antes quizás era más complicado, pero ahora y aparte desde una de estas reformas que ha habido durante este periodo que llevamos tan convulso, de que había normas temporales, pero se han introducido normas definitivas en la ley de infracciones y sanciones, por ejemplo, en el orden social. Hemos tenido un goteo de pequeñas reformas que se quedan, otras que son de ERTEs, que son temporales, pero hemos tenido otras que se quedan. Y una importante era las actas electrónicas que permiten a la inspección determinar y comunicar. Entonces ahora mismo se están levantando muchas automáticas porque está codificado. Esto es temporal, 24 meses en un periodo de 32, como era hasta ahora, indefinido. Ahora nos van a limitar de 18 en 24 y automáticamente de inicio ahora están sugiriendo, tienes un contrato indefinido, haz un contrato indefinido, pero esto no impide que anexo pueda llevar una sanción de 10.000 euros por incumplimiento de normativa. ¿Vale? Y esto sí que entra en vigor 31 de diciembre. El periodo de concatenación no. Tenemos aquí también una vigencia, aquí sí, no nos libramos. Entra en vigor a partir del 31 de marzo. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Te dirás, bueno, pero yo ya tengo 2 contratos hechos desde el 31, hice uno el 30 de diciembre, hice otro anterior. Nos van a tener en cuenta el último que tengamos, ¿vale? Para el cómputo del periodo de referencia de los 24 meses. Entonces, será este último. Vamos a suponer que hemos hecho uno en noviembre, pero que llevamos antes otros. De esos anteriores nos vamos a olvidar y el periodo de 24 meses va a computar desde este último que hemos hecho en adelante. ¿Vale? También aquí tenemos, por eso, es muy importante un calendario casi, Sí. marcar, y en contratación hay que llevar un control aún mayor que el que teníamos y contar con estas modalidades que pasa por conocer nuestra empresa simplemente. Y en Bueno, por llevar un control de todos los contratos y de todo lo que tengas. Y de las necesidades, al final, es conocer tu empresa, ¿qué tengo? ¿Un mayor incremento o no? ¿Estoy abusando de la contratación temporal? Porque realmente, pues un poco tirar de esto. Muy bien. La indemnización de 12 días por año, al cese también, que esto se mantiene en vigor. Y nada, que de momento es todo un poco lo que tenemos por aquí. Se podría hablar mucho de cada contrato, de las modalidades, de los requisitos formales, que es interesante. Porque los que cambian también muchísimo son los contratos formativos. Eso te iba a preguntar, porque se hablaba mucho de los becarios, contratos formativos, ¿no? Se habló antes de que saliera la reforma y no sé al final cómo... Pues muy bien, porque has introducido además los becarios también. En el Real Decreto se da un plazo de 6 meses para que se cree el estatuto del becario. Igual que el estatuto de los trabajadores, vamos a tener un estatuto del becario. ¿Vale? Se van a regular estas figuras, o sea, los derechos económicos. Vamos a ver, tienen 6 meses para dar luz verde a este estatuto del becario. ¿Vale? Entonces vamos a tener que estar con el estatuto de los trabajadores y el estatuto del becario. Veremos a ver si es un estatuto en formato y extensión, que no, me imagino que no, pero veremos a ver cómo se regula. Pero los contratos formativos, que antes era formación y prácticas, ahora se llaman de otra forma, que lo tengo todavía que leer porque no me acuerdo. Llevo años hablando de contratos formativos y de prácticas y ahora es el contrato anterior que conocíamos como contrato formativo, ahora se llama formación en alternancia, que tiene sentido porque te formas y a la vez adquieres una titulación, ¿vale? Y aquí ha cambiado, uno, los costes, ya empezando por ahí, de salariales, y 2, la cotización. Antes era una cotización fija, con unas bonificaciones, exoneración, bueno, en este caso eran bonificaciones, y ahora va a ir, tenemos una cotización adicional a la que vamos a tener porque se va a ir según el salario y se va a determinar. Pero bueno, ya entraremos a mirarlos para no esto, porque lo que interesa es que sepáis distinguir el contrato formativo, que cambia, hay algunas mejoras. Por ejemplo, antes se prohibía hacer horas nocturnas, ahora según la titulación ya se va a poder hacer. O sea, hay ciertas cosas que, bueno, pues que no están mal, pero a nivel de costes ya no va a ser tan rentable como era, y de duración se mantiene aún, ¿vale? 2 años máximo, y lo que nos cambia es el mínimo. Antes tú tenías que hacer mínimo 6 meses, ahora te permite un mínimo de 3 meses, ¿vale? Este es el de antigua formación, que ahora se llama formación en alternancia. Y el famoso contrato en prácticas, que para mí estaba muy bien regulado, es verdad que muchas empresas podían cometer excesos o no en su utilización, pues para que no haya excesos ya nos lo limitan, ya no va a poder durar más de 1 año, ¿vale? Antes sí, antes teníamos una duración de hasta 2 años,
y teníamos que el salario era, en términos generales, el 60 y el 75% de un trabajador en la misma categoría, ahora no. Ahora vamos a tener que pagarle según el grupo profesional y las funciones que realiza. Por lo tanto, hay un incremento de costes. La duración y luego también, antes tú podías, o sea, ahora nos dice que tú puedes celebrar un contrato de prácticas que se llama, bueno, para obtención de práctica profesional. Sí, o sea, dentro de los 3 años desde que se obtiene el título, que antes era más, ¿vale? Y, bueno, para discapacitados es 5 años, ¿vale? Desde la obtención del título. Y cambia bastante por tema, no tanto quizás en regulación, vamos a decirlo así, sí es verdad que nos cambian tiempos tal, pero lo más significativo es que van a encarecer lo que antes era pues, muy rentable, tenía unos costes inferiores, ahora no. Ahora esto va a suponer un incremento de costes para las empresas también. ¿Vale? Esta modalidad contractual no es tan rentable como, bueno, no deja de ser, no es más rentable, no es rentable porque tienes que pagar lo mismo que un grupo profesional de que está desarrollando. Por lo tanto, nos vamos a los mismos costes, salvo que nos vuelvan a activar las bonificaciones de cuotas. ¿Vale? Pero es un poco cómo queda el panorama y veremos a ver que lo más interesante está por llegar, que es el estatuto del becario. Pues sí, ya haremos otro Sí. podcast sobre esto. Aquí veremos el tema este y sobre todo que el contrato de formación, antiguo de formación, ahora en alternancia para prácticas había quedado muy en desuso porque era más interesante la figura del becario y prácticamente, pues bueno, no era lo mismo, pero a nivel de costes era mucho más interesante. Antes se utilizaba más porque era el contrato de formación era de costes inferiores, tal, pero bueno, el becario luego resultó que era con costes inferiores. Veremos a ver qué pasa con este estatuto del becario, si esa nueva regulación nos va a potenciar de nuevo que las empresas vuelvan a tirar hacia el contrato de formación. En alternancia, en este caso se llama ahora. Sí. Si los nombres hay que acostumbrarse, esto nos tenemos que actualizar el chip que teníamos ya todo. Pues yo creo que al final lo hemos tocado un poco todo, ¿no? El tema de la contratación también hemos profundizado bastante. Podríamos estar hablando y Un profundizando ratito más, durante... pero yo creo que esto es ya para otro Pero así a grupo de modo sectores. resumen, Sí, porque tener que aguantar hablar ahora de contratos formativos cuando igual no estás interesado ni vas a hacer, pues bueno, sabes que existen, por lo menos. Luego que hay que saber, pues ya hablaremos otro día de su caso o ya preguntas a tu asesor en concreto con este de contratación. Pero lo más importante, insisto, es conoce tu empresa, mira a ver por años atrás qué has tenido. Tienes de referencia unos años muy malos, que es una pandemia, tíralo también a mínimos y a partir de aquí configura la nueva contratación. No lanzarse ni hacer fijos, ni hacer fijos discontinuos, no es tampoco la receta, pero sí ir viendo cómo vamos encajando estas nuevas modalidades. pues sí, habrá que centrarse más y mirarlo todo y analizarlo todo mucho más. Sí. Pues muchas gracias, como siempre, Allende. Creo que ha sido súper útil y súper resumido toda la reforma No sé si demasiado, en un momento. pero No, yo creo que está súper bien porque al final es un poco lo que tú dices, ¿no? Al final ya, si te quieres centrar en algo, ya lo vas mirando más detalladamente con tu sí. asesor y tal, pero hemos tocado bastante todo lo que sería la reforma y lo más importante, ¿no? Genial, me alegro porque es muy difícil también cómo enfocar todo sin dejarte cosas, que igual hay temas que a alguien le gustaría más, o sea, entrar igual a llegar al capricho de cada uno igual me cuesta porque es como mucho, ¿no? Y a alguien que le interesa más un tema que otro, alguien igual que echa de menos que nos hayamos extendido más en el tema de infracciones, pero que eso también es capítulo aparte, pero bueno, que nos van a sancionar por todo, si queremos resumir, ¿eh? Así se resume Así, ya, todo. así. Y que además, bueno, ya este año hemos visto cómo se duplicaban las sanciones y cómo se reformaba la ley de infracciones y sanciones en orden social, pues ahora ya tenemos un nuevo incremento y una nueva tipificación de infracciones graves. Pero bueno, de momento, así es como lo tenemos. Realmente yo creo que todas las partes están un poco contentas, bueno, voy a decir, están contentas o no, siempre está todo el mundo descontento, o sea, voy a invertir, ¿no? Porque, pero bueno, que ha sido una reforma muy contenida y no ha sido transgresora ni como se planteaba, ni como fue la del 2012, o sea, que realmente podemos estar todos un poco contentos, pese a que guste más, menos, pero aquí lo tenemos, ya. Pues sí. Pues muchas gracias, como siempre, y nos vemos en el siguiente. Genial. Que Que vaya vaya muy muy bien. bien.